en la mesa al exministro de Salud, Abel Salinas, para poder conversar, Jorge Abel, ¿no? Entonces, la costumbre, Jorge Abel, para poder conversar sobre cuál es la política pública que debemos emprender, porque no tenemos más tiempo que perder. ¿Cómo estás? ¿Qué bueno, tal? Muy buenos días. Buenos días, Miguel, un placer. Y bueno, ciertamente la preocupación es grande y yo creo que salud es el tema ahora, el foco también. Inclusive cuando escuchábamos el tema de la crisis humanitaria, la crisis sanitaria que vive Venezuela y la migración que tenemos, mencionabas temprano la cantidad de venezolanos que están tratando de pasar y que seguramente después de los controles también seguirán viendo la frontera es muy larga, muy grande con Colombia, con Venezuela, y seguirán pasando. Y lamentablemente son personas que son nuestros hermanos venezolanos que no tienen, por ejemplo, vacunas completas y que tienen, por ejemplo, sarampión, que tienen difteria y que tienen otras enfermedades de las cuales son portadores y lamentablemente van a pasar y tenemos que tomar acciones por para eso yo no lamentar yo después. refuto la posición de Ricardo Belmont, que es amigo mío, sobre ese tema, porque ya hay 500 000 de venezolanos, ya vienen con desnutrición, ya vienen con anemia, ya vienen con enfermedades y hay una emergencia sanitaria al mismo tiempo en el Perú, ¿no? Que no la estamos mirando. Desde luego, Miguel. En realidad yo creo que nosotros hemos escuchado, hemos visto las declaraciones del exalcalde con pavor, porque realmente no es posible enfocar el tema simplemente desde ese punto de vista. Por el contrario, alguna vez lo conversábamos, cuando ya teníamos una migración de los ciudadanos venezolanos al Perú, por ejemplo, estábamos interesados en incorporarlos al Seguro Integral de Salud, porque lo mejor es incorporarlos y hacer una acción preventiva y ver que tengan atención, que no se puedan propagar enfermedades, que lamentablemente por la crisis en la que viven, lamentablemente son portadores. Entonces no se trata de negar el tema, sino de enfrentarlo con una política seria, responsable. Y además es un tema humanitario, o sea, yo creo que ese es un derecho que todos como ciudadanos de cualquier parte del mundo, y más hablando de las Américas, tenemos que hacerlo. Claro, pero el problema que dicen es cómo atendemos esta situación cuando tenemos precisamente indicadores de anemia. Es cierto. Pero el problema es que ya tenemos el problema encima. Así es, realmente por eso decía, el tema de salud es un tema absolutamente vigente y que obliga a tomar decisiones importantes. Entiendo que hay un compromiso en el tema de anemia. No solamente se trata de decir la hemoglobina ha bajado, el niño que hace anemia no puede completar algún tipo de desarrollo de conexiones nerviosas y por lo tanto su desarrollo intelectual, para entenderlo, su neurodesarrollo no va a ser el óptimo. De manera que va a ser un niño que va a tener serias dificultades durante el aprendizaje, durante los estudios, la escuela, el trabajo. Y finalmente lo estamos condenando a este niño a que en el futuro perpetúe su pobreza. Entonces, yo creo que este es un momento importante, crucial, que la salud podría tomar otro camino. Yo entiendo que las autoridades están comprometidas, lo hemos escuchado en los anuncios presidenciales, los hemos escuchado en el primer ministro, hay un compromiso, pero yo creo que es importante que las políticas de intervención, por ejemplo, en el tema de anemia, sean mucho más efectivas y fundamentalmente creo que deberían enfocarse en forma masiva. Es decir, la anemia tiene un tema multisectorial, hay que hacer, por lo tanto, una acción de muchos sectores, hay que hacer intervenciones de muchos niveles de gobierno, no solamente es el gobierno nacional, la participación del gobierno regional y los gobiernos locales que pueden articular directamente con la comunidad son fundamentales. Es decir, y eso obviamente bajo un liderazgo. No se puede individualizar el manejo de la anemia, es decir, comenzar a decir voy a tamizar, a ver quiénes tienen anemia y quiénes no, para ver a quién les trato y a quién no, es una pérdida de tiempo. En este momento, lo decía en el reportaje de Tiffany, se hablaba, las madres gestantes, por ejemplo, casi el 30% de nuestras mujeres en el Perú en gestación tienen anemia. Por lo tanto, no tienen reservas de hierro que tienen que transmitirse en el bebé en el último trimestre de embarazo y durante el momento del parto. Entonces hay que hacer una acción masiva.
para corregir eso. Y comentábamos, cuando nos tocó pasar por el ministerio, nosotros apostamos por el arroz fortificado, por ejemplo, con micronutrientes, que ya tiene ficha técnica hace poquitos días. Sí. En consecuencia, es un producto de alto consumo a nivel nacional y que no solamente las madres gestantes, hasta nuestros niños podrían comer arroz fortificado, pero evidentemente vamos a cambiar las reservas de las madres y vamos a poder intervenir oportunamente para prevenir anemia. O lo que se comentaba, el clampaje tardío del cordón umbilical. Tú sabes, Miguel, que cuando nace un bebé, sigue el cordón latiendo, le sigue transmitiendo sangre al bebé, la mamá, y van algunos miligramos de bilirrubinas, de hierro, que son suficientes para mantener las reservas en el bebé. Una política que tendría que hacerse o sí, o promocionar la lactancia materna exclusiva, que previene la anemia en los primeros 6 meses de vida. O cuando empiezan a comer a partir de los 6 meses, utilizando productos de fácil obtención que son accesibles, económicos, como las vísceras, y que tienen altos contenidos de hierro y otros micronutrientes. Sin hablar naturalmente de un tema de agua sana y obviamente que también disminuir la pobreza, porque todo se va engarzando para incrementar. Ahora, este indicador, Alan García publicó un tuit hace poco que el 2011 se acabó en 41% más o menos de anemia, deberíamos estar en 30% y hemos vuelto a subir, estamos en 46% de anemia. Ese es en promedio, pero efectivamente en la selva, en las zonas altas, altoandinas, realmente los índices son ya para llorar. Así, es cierto, por ejemplo, en Puno todavía las cifras rebasan a 7 niños de cada 10 con anemia. Curiosamente, en algunas poblaciones como de la selva, que también tenían cifras de anemia por encima de 50%, han disminuido discretamente en este primer semestre, lo cual grafica algo curioso. En las zonas de grandes ciudades de la costa más bien se incrementa, como Lima. Y esto evidencia pues que la lucha contra la anemia no se trabaja solo en los establecimientos de salud, tenemos que salir de ellos. Lima tiene la mayor cantidad de establecimientos de salud y se incrementa la anemia, y ahí se había enfocado el tema. ¿Por qué se reduce el presupuesto de lucha contra la anemia? Eso es otro, exacto. No solamente se reduce, sino que la articulación bajo un liderazgo efectivo se pierde en los últimos años. Se baja de 1.980 millones aproximadamente a 1.956 millones. Y no se logran ejecutar todos. Ya. Y eso es peor todavía. Correcto. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa? Sabemos que este es un problema. Sabemos que la anemia y la desnutrición es lo peor que puede haber para el desarrollo de la economía y el crecimiento de un país. Es meternos un balazo como país. ¿Por qué hacemos una cosa así? Yo creo que acá hay 2 temas. Uno es que lo que se venía haciendo, lamentablemente, entre el 2011 y el 2016, se abandonó. Este plan articulado, la estrategia Crecer, por ejemplo, que funcionaba precisamente intersectorialmente, intergubernamentalmente, se dejó de lado y hasta todos somos conscientes de que hasta el reparto de uno de los elementos, de las herramientas, que eran los micronutrientes, fueron suspendidos. Y eso simplemente ocasionó que, probablemente era por algún celo político, me imagino, pero finalmente se dejó de distribuir y ahí tenemos las consecuencias. Inclusive tenemos millones de sobrecitos de micronutrientes próximos a vencer y que no han podido ser utilizados y que no se ha hecho seguimiento, porque no se trata solamente de llevarlos a los establecimientos de salud. Hay que verificar, y por eso es importante la acción de toda la comunidad, para verificar que se estén consumiendo, porque con mucha pena te puedo decir, Miguel, que terminaban siendo alimento o suplementos para nuestros animales en muchos sitios. Eso es algo pues inaudito en un país donde tenemos tanta anemia. Pero ¿de quién ha sido responsabilidad esto? Yo sé, estamos en un nuevo gobierno, no podemos decir el presidente Vizcarra es el culpable de esta situación, no viene de esta situación,
viene del gobierno anterior. Los Es 5 correcto. años que hemos tenido, realmente la curva de anemia volvió a crecer, ¿no? Y se rompieron ciertas estructuras y columnas vertebrales en la lucha contra esto. ¿Cómo lo retomamos? Es una cuestión de que el 2019 se apruebe un presupuesto de 3.000 millones de soles para esto. ¿Simplemente es eso? Sin lugar a dudas hay un tema presupuestal, pero evidentemente hay un tema de liderazgo. Ya. Yo sí he escuchado... ¿Y la política pública es la correcta, es el camino, es como debemos hacer, es con el MIDIS, con el ministerio? Usted como ministro fue el único que asumió el tema de anemia, no estaba dentro de la, de la agenda del ministro de Salud. Lo que ¿no? pasa es que quedó disperso. Cada quien tenía que hacer lo suyo y no había un liderazgo. Y yo creo que esa fue la gran diferencia cuando se logró disminuir las cifras de anemia. Se hizo un trabajo articulado bajo un liderazgo, que en ese momento fue desde la presidencia del Consejo de Ministros. Ahora yo encuentro mucha voluntad, es cierto, no es un tema que podamos achacar al gobierno actual ni al presidente Vizcarra, sino por el contrario, lo veo preocupado, pero sí es cierto que hace falta liderazgo en el que va a manejar este tema contra la anemia, que podría ser el Ministerio de Salud desde luego, pero que no lo está asumiendo y que naturalmente tendría que ser una política absolutamente masiva, intersectorial, intergubernamental. No podemos manejarnos en un tema de repartir gotitas de hierro y hacer tamizajes, saber quién tiene anemia y quién tiene no, hacer todo un proceso en los servicios de salud que los vemos, que tienen serias deficiencias. No les podemos dar ese trabajo porque eso ha demostrado que no es suficiente. Tenemos que salir de los establecimientos de salud y para eso se necesita decisión política, liderazgo y naturalmente una política pública que, como su nombre lo dice, tiene que ser masiva. No podemos manejarnos desde un solo punto de vista. Yo sé que no es elegante hablar sobre gestiones en las cuales usted está, pero cuando usted me dice eso es que la actual ministra de Salud no está ejerciendo ese liderazgo. Lo que quiero decir es que probablemente no ha tenido todas las herramientas necesarias para poder hacerlo. Pero es cierto, o sea, encontrar estas cifras que son las que, si recordamos, entre el 2016 y el 2017 no varió nada, la anemia quedó en 43 puntos y pico, ahora más bien estamos en 46 probablemente. Sí. Entonces, evidentemente la estrategia que se aplicó no era la correcta. En consecuencia hay que hacer una variación. El problema es que esto se descuida e inmediatamente se dispara el Se indicador, dispara. ¿no? Y entonces aquí el llamado es que tiene que ser una política pública consistente, bien desarrollada y sostenible en el tiempo. Yo creo que lo que ha ocurrido del 2011 al 2016 es algo que nunca más debe ocurrir en el Perú, por lo menos en lo que respecta a salud. No solamente como ex ministro de Salud, sino actualmente como presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría, yo tengo que poner mi voz y decir, en representación de los niños, esto no puede volver a ocurrir. Yo creo que basta de celos políticos. Aquí la salud no tiene bandera ni color político, tiene que tener una política clara, tiene que tener decisión, tiene que ser una intervención masiva. Doctor, y el MIDIS, ok, la política pública de salud la determina el Ministerio de Salud, pero la política de asistencia, de inclusión y desarrollo es del MIDIS, es el que le entrega los alimentos a los niños. Supuestamente no hay brecha, el 100% de niños y madres debe recibir esta asistencia o atención. Eso también ha fracasado. Ha fracasado. Recordemos que el MIDIS también aparece entre el 2011 y el 2016. Miguel, antes esto se manejaba con el liderazgo desde la presidencia del Consejo de Ministros. Esto cambia al MIDIS y lamentablemente se pierde todo el liderazgo, todo el empuje y se cambian muchas políticas. De tanto así que no solamente se disminuye el presupuesto, sino que se hace inefectivo en la entrega hasta de los micronutrientes, que es un ejemplo clarísimo, que no es el único factor. Hay muchas cosas que tienen que articularse, desde las escuelas, desde las municipalidades, etcétera. Pero lamentablemente perdimos ese gran liderazgo que existía. Pero hay que retomarlo. Y yo sí entiendo y sí
yo encuentro sinceras las palabras del presidente Vizcarra en que hay que asumir este tema. Fue su caballito de batalla, creo, cuando era gobernador regional, ¿no? Educación y lucha contra la anemia y la desnutrición. Pero el tema del país, le va ganando. Los audios y todo este tipo de cosas, cuando la verdadera agenda es esta. Y curiosamente hay algo que el presupuesto de salud para este mismo año ha sido reducido. Un poco más de 200 millones de soles. Y para el próximo año se prevé mucho menos. ¿Y cuánto puede cambiar un buen alcalde, un buen gobernador esta situación? Yo creo que sí, yo creo que bastante. Ese es otro problema que hay que enfrentar. Nuevas autoridades locales y regionales, no necesariamente con todo el expertise, podrían frenar cualquier desarrollo, cualquier política. De manera que estos meses son importantes para dejar diseñado lo que nuestros próximos gobernantes, a partir del 1 de enero del próximo año, puedan continuar con lo que se haga ahora. Porque si no, será un año perdido. Porque mientras que lleguen, se conversa con ellos, ellos se interesan en el tema, hemos perdido demasiado tiempo. Yo creo que este es el momento para diseñarlo y dejarlo plenamente establecido. Ok, bueno, muchas gracias, doctor, por acompañarnos siempre, por clarificarnos la situación, y esperamos que se revierta esta situación. Desde acá vamos a estar de enemigos de la anemia y la desnutrición, y como tenemos que elegir buenas autoridades, buenos liderazgos en estas municipales que son el 7 de octubre, hemos invitado a Pilar Villo, gerente de información de la OMPE, para que pueda explicarnos el proceso de capacitación que van a recibir los miembros de mesa en estas elecciones y cómo se van a llevar estas elecciones del día 7 de octubre. Vámonos a un pequeño corte con el minuto de actualidad de Miscelánea y regresamos con UCI Noticias. Coordinan ayuda para venezolanos. Ante el inusual flujo de venezolanos que escapan de su país, Ecuador organizará una reunión con ministros de 13 países de Sudamérica y Centroamérica para tratar el tema. Se actualiza la lista. Luego de su captura, el Chapo Guzmán ha sido reemplazado de la lista de los más buscados por el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Vale un Perú. Peruano Iván Crisóstomo es considerado un héroe tras salvar a una adolescente de una red de tráfico sexual en Estados Unidos. Escuché un llanto y me acerqué a ella, señaló Crisóstomo. El Jorge Chávez colapsó. Ocitram señala que la concesionaria del aeropuerto capitalino no cumple con los requisitos mínimos de calidad en el servicio. Uno de ellos es el tiempo de espera en las colas. Le gustan con corona. Emmanuel Emenique, delantero nigeriano, da que hablar. Esta vez el futbolista salta a las primeras planas tras divorciarse de la Miss Nigeria 2013 para casarse con la Miss Nigeria 2014.